La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Mire alrededor suyo y verá conflictos por todos lados, especialmente en el Medio Oriente. Siria, encerrada en una guerra civil con poca esperanza de ver un final. Egipto y Libia han derrocado a dictadores de muchos años, pero no parecen encontrar la salida a sus problemas, mientras distintos partidos se pelean por el poder. Un grupo muy radical llamado ISIS se ha apropiado de grandes porciones de territorio en Irak y en Siria, y dicen proclamar un califato islámico. Curiosamente, Estados Unidos, Rusia y otros extraños contrincantes participan del mismo lado, intentando revertir la influencia de ISIS. Ucrania está en conflicto. En Afganistán y en Pakistán reina la inestabilidad. Existe tensión entre Irán e Israel, junto con Estados Unidos y otros, con respecto a la construcción de armas nucleares en Irán. Y no podemos olvidar los continuos conflictos entre Israel y los palestinos. Esto es solo una lista parcial de las tensiones que se incrementan alrededor del mundo. Para cuando usted vea este programa, todo esto puede llegar a ser noticias pasadas. Pero una cosa es segura: el Medio Oriente y muchas otras partes del mundo continuarán en conflicto. ¿A dónde se dirige todo esto? ¿Podemos saberlo? Muy pocos comprenden que lo que está aconteciendo fue profetizado en la Biblia hace muchísimo tiempo. De acuerdo a la profecía bíblica, estamos viviendo en lo que es conocido como los tiempos del fin o como los tiempos postreros. Y estas profecías revelan lo que podemos esperarnos para un futuro inmediato. En el programa de hoy, vamos a discutir 5 profecías que ocurrirán en los últimos días. Estos son eventos y tendencias que cambiarán su mundo y dramáticamente lo afectarán a usted y a sus seres queridos, sin importar dónde usted viva. Acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana, desde la Iglesia del Dios Viviente, el patrocinador de este programa. La Biblia es un extenso libro escrito por cerca de 40 autores distintos en un término de 1500 años. Parte de esta es de naturaleza histórica, parte fue escrita en prosa o poesía, y está colmada de proverbios y parábolas. Pero para sorpresa de muchos, entre un cuarto y un tercio de la Biblia es profecía, lo que solemos llamar historia escrita de antemano. La mayoría de estas profecías son para nuestro tiempo hoy en día. En el programa de hoy, vamos a discutir 5 profecías que la Biblia declara que tomarán lugar al final de la era. Vamos a ver que estas profecías están siendo cumplidas ante nuestros propios ojos y nos afectarán a usted y a mí. La primer profecía del fin, de la cual estar atentos, es el deceso de las naciones israelitas. Al decir esto no me refiero a la destrucción del Estado que hoy es conocido como Israel. Eso acontecerá. Pero de lo que muy pocos se dan cuenta es de que la gente que conocemos como judíos son solo una muy pequeña porción de lo que es conocido como Israel. Aunque todos los judíos son israelitas, la mayoría de los israelitas no son judíos, del mismo modo que los alemanes son europeos, pero no todos los europeos son alemanes.
Esto es absolutamente esencial de entender si queremos comprender la profecía bíblica. Permítame explicarlo. La Biblia es mayormente un libro acerca de la familia de Abraham. Dios le dio extraordinarias promesas a Abraham, y estas promesas fueron pasadas a sus descendientes. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo un hijo llamado Jacob, y en Génesis 35:10 leemos que Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Así que a veces leemos de Jacob, y otras veces de Israel. Pero estos son dos nombres para la misma persona. La mayoría de los estudiantes bíblicos son conscientes de que Dios prometió que de Abraham y sus descendientes vendría el Mesías. Pero pocos entienden que las promesas dadas a Abraham también encierran grandes bendiciones físicas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 35, versículo 11, dice: También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Cuando Israel estaba por morir en su vejez, llamó a su hijo José y a sus dos nietos, Manasés y Efraín. Era tiempo de que Israel pasara la bendición de primogenitura a José, pero más específicamente a los dos hijos de José. Primero adoptó a sus nietos Manasés y Efraín como sus propios hijos, diciendo: Y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así que el nombre Israel apropiadamente le corresponde a estos dos hijos de José. Luego Israel pronunció bendiciones individuales en cada uno de ellos, y en el proceso, siendo guiado por Dios, pronunció la mayor bendición en el más joven, Efraín. Cuando José vio lo que acontecía, quiso explicarle a su padre que Manasés era el más grande de los dos y debería recibir la mayor bendición. Pero su padre se opuso. Notémoslo en Génesis capítulo 48, versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora llegamos a Génesis capítulo 49, donde vemos lo que fue profetizado para el tiempo del fin. Note cuidadosamente el uso de la frase tiempos postreros. Esto es lo que debemos esperarnos de las naciones israelitas en los tiempos que estamos viviendo ahora. Citando la Reina Valera antigua, y llamó Jacob, o sea Israel, a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. En esta profecía Israel describió varias características para cada uno de sus 12 hijos. A Judá le dijo que el cetro no se apartaría de él. En otras palabras, un linaje sucesivo de reyes, de los cuales el pináculo sería el Mesías Jesucristo, vendría a través de sus descendientes. Pero a José le describió una gran riqueza nacional, marcada por grandes recursos naturales y gran poder militar, con el cual defenderse de sus enemigos. Promesas similares son encontradas en Deuteronomio capítulo 33. Veámoslas, comenzando en el versículo 13. A José dijo: Bendita del Eterno sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de los meses, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, o sea Dios. Vengan sobre la cabeza de José. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Consideremos a Gran Bretaña, una compañía o mancomunidad de naciones. Junto con Estados Unidos, que es una gran nación por sí sola,
empujaron a sus enemigos hasta los fines de la tierra, al final de la Segunda Guerra Mundial. La descripción bíblica de estos dos hermanos, Efraín y Manasés, no puede ser encontrada fuera de Estados Unidos y la Mancomunidad de Naciones Británicas. Pero la Biblia muestra que cuando estuviesen en lo más alto de su poder, al final de la era, una dramática serie de eventos ocurriría. A causa de su total rechazo de Dios y sus leyes, caerían del poder. Aquí hay una advertencia que les fue dada hace mucho tiempo, en Levítico capítulo 26, versículos 14 al 16. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y despreciareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. ¿Y qué cree usted que sería la primera cosa que Dios dijo que les sucedería cuando despreciaran su ley? Dijo, enviaré sobre vosotros terror. Así es, América y la gente británica, y esto incluye a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, han llegado a despreciar las leyes de Dios. No encuentran forma más rápida de deshacerse del nombre de Dios y sus mandamientos, y quitarlos de sus monumentos, e intentar cambiar los libros de historia. ¿Y qué es lo que vemos en este mismo momento? Terror, o terrorismo. La profecía continúa describiendo hambres, pestilencias y desastres militares, donde caerían frente a sus enemigos. Así que nuestra primera profecía para esperarnos y estar atentos es la continua caída de Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Van a caer de su estatura y serán plagadas de desastres naturales y eventualmente colapsarán y serán derrocadas. La segunda profecía de la que debemos estar atentos es un dramático incremento de la violencia étnica, tribal y sectaria. Mateo capítulo 24 registra lo que es conocido como la profecía de los olivos. Aquí también es importante destacar el momento histórico para esta profecía. En el versículo 3 le fue preguntado a Jesús por sus discípulos acerca de la señal de su segunda venida y del final de la era. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era?» Y él continuó dándoles un esquema breve pero detallado de profecía para el tiempo del fin. Podemos encontrar un gran número de predicciones específicas en este largo capítulo, pero nos vamos a concentrar en la predicción de la violencia étnica, tribal y sectaria. Aquí lo tenemos en los versículos 6 y 7. «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino». Hoy vemos pequeñas guerras desatándose alrededor nuestro. Las tensiones entre las naciones se incrementan. Pero este pasaje de Escritura es un poco más específico y descriptivo de lo que aparece a primera vista. Y lo que nos dice es lo que estamos viendo en los periódicos y en las noticias televisivas. Cuando dice que nación se levantará contra nación, en el griego original, la palabra nación es etnos, lo que significa raza o tribu. En otras palabras, un grupo étnico en contra de otro grupo étnico. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en África, el Medio Oriente, Europa y en Asia. Varios grupos étnicos, tribales y religiosos están opuestos unos a otros y en guerra, a una escala que el mundo raramente ha visto antes. Un conflicto específico descrito en la Biblia es encontrado en el libro de Daniel, cuando un futuro rey del sur, radicado en el sur del Medio Oriente, provocará a una confederación europea descrita como el rey del norte. Y notemos nuevamente el tiempo histórico. En Daniel 11, comenzando en el versículo 40, dice: «Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá con él, y el rey del norte
se levantará contra él como una tempestad. Entrará en las tierras gloriosas, y muchas naciones caerán. Nuestra tercera profecía que será cumplida es una que no sucederá inmediatamente, pero el escenario está claramente siendo preparado. Esta es: conflictos que llevarán a la aniquilación de toda vida, a menos que retorne Cristo. En adición a la violencia sectaria y étnica, Jesús dijo que esto se tornaría fuera de control, incluyendo naciones completas y bloques de naciones. Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación, lo cual es etnos, contra nación, y reino contra reino. ¿Y a dónde dijo Jesús que llevarían todos estos conflictos? Aquí hay un estremecedor mensaje en los versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Aquí está describiendo un tiempo cuando la intervención de Dios será el único evento que prevendrá la total aniquilación de toda vida en este planeta. Esto no puede haber pasado hasta la última parte del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Las frases bíblicas como los tiempos del fin, tiempos de angustia para Jacob, el fin de la era y los tiempos postreros, todos se refieren a este periodo en general. La gran tribulación y el día del Señor son coincidentes con estos tiempos, pero definen periodos más específicos dentro del enmarque de las profecías de los tiempos del fin. Notemos la conexión entre el fin de la era y el retorno de Cristo. Si Él todavía tiene que retornar, estas profecías todavía deben ser cumplidas. Usted debe saber cómo lo afectarán a usted y a sus seres queridos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La cuarta profecía del tiempo del fin es el levantamiento de un líder carismático religioso que engañará al mundo entero, a muchas partes del mundo, especialmente el mundo occidental, pero también a grandes números en países tales como China, que no tienen un verdadero fundamento espiritual. Al creer que Dios no existe, tampoco existen fuertes convicciones que arraiguen al individuo. Y sin un compás moral, uno termina con el único propósito de su propia satisfacción ahora, sin concernirle el bienestar de los demás o el mañana. En esta atmósfera, cuando los problemas pasan a ser graves, la gente se torna a aceptar a algún líder carismático que parezca ofrecer soluciones. Como dice el dicho popular, el hombre que en nada es firme se dejará llevar por cualquier cosa, y nuestro mundo está listo para dirigirnos por mal camino. La Biblia describe un líder muy carismático que emergerá en el escenario mundial al final de la era. Segunda de Tesalonicenses 2 habla del tema del retorno de Cristo. Esto, por supuesto, es al final de la era, pero algunos en Tesalónica fueron confundidos por reportes engañosos. Pablo entonces explica, comenzando en el versículo 3, que dos grandes eventos deberían ocurrir primero. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose al retorno de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje continúa diciendo que aquellos que no tienen fundamento, ni la verdad de Dios, terminarán creyendo lo que diga este hombre. Será una figura muy popular, que hará milagros convincentes pero falsos.
con los cuales engañará al mundo entero. Pablo describe a este futuro líder engañoso como al inicuo, o sea, sin ley. Podemos verlo en 2 de Tesalonicenses 2, comenzando en el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Solo aquellos que conocen la verdad y que viven por esa verdad entenderán lo que estará aconteciendo. La quinta profecía del tiempo del fin para estar atentos es la aparición de un poderoso líder en Europa. Este hombre es conocido en la profecía bíblica como la bestia. Este término además aplica para el imperio que él controla. Esta es una profecía muy interesante en luz de lo que vemos aconteciendo en Europa ahora. Hasta el momento de este programa, existen 28 países en la Unión Europea, pero la Unión no tiene nada de unificada. Solo 16 de los 28 países comparten una moneda en común llamada euro. En ese sentido existen dos ramas, una unión externa y un núcleo interno. Algunas naciones quieren integrarse por completo y otras quieren una unión más suelta. El profeta Daniel describió la naturaleza de esta unión hace más de 2500 años, y al explicarle al rey Nabucodonosor el significado de un sueño que él tuvo, describió 4 imperios mundiales que se levantarían en el área del Medio Oriente. El imperio babilónico fue el primero. Luego vino el imperio medo-persa. Luego el imperio greco-macedonio. Y finalmente el imperio romano. Esto es reconocido por casi todos los eruditos bíblicos. Otras profecías muestran que el imperio romano tendría una serie de resurrecciones y continuaría durante los siglos hasta el tiempo del retorno de Cristo. En el sueño de Nabucodonosor podemos ver un vislumbre del final poder de la bestia al final de la era, y coincide con lo que vemos en Europa hoy en día. Vayamos en la Biblia a Daniel capítulo 2, versículos 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte, y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con el tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. El tiempo histórico de esta condición es explicado en el próximo versículo. Es aquel tiempo del fin, cuando Cristo retorne a establecer un reino perpetuo. Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. En este momento, estamos viendo una Europa luchando por unificarse. Pero como el hierro no se mezcla con la arcilla, estas naciones no pueden unificarse. Cada una mantiene su propio lenguaje, sus costumbres y leyes. Una y otra vez cuando les dan voto a la gente, el federalismo es rechazado. Pero algunos líderes europeos y burócratas en Bruselas quieren imponerlo implacablemente. Lo que es evidente es que existen dos mentalidades en Europa. Países como Inglaterra han rechazado la moneda europea y se vuelven cada vez más escépticos de Europa. Países como Alemania quieren una integración completa, pero hasta los alemanes tienen sus dudas acerca de Europa, especialmente en luz de la crisis económica de los años recientes. Pero aquí hay una parte interesante de la profecía encontrada en Apocalipsis, capítulo 17. Este capítulo describe a ambos profetas que discutimos en el punto anterior, y el final poder de la bestia. Nos dice que una vez que se asiente la polvareda, habrá 10 naciones o reinos que le entregarán su poder a la bestia por un corto periodo de tiempo.
Notémoslo en los versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. A medida que avance el tiempo, deberíamos escuchar la admonición de Jesús, dada en Lucas capítulo 21, versículo 36, de estar atentos y orar. Oremos por la guía y protección de Dios y forjemos una relación cercana con Él. Así no caemos en las garras del falso profeta que se levantará. Aprendamos su camino de vida y dediquémonos al mismo. Estemos alertas, especialmente prestemos atención al cumplimiento de estas 5 profecías de los tiempos del fin. El deceso de las naciones israelitas. Un dramático incremento de la violencia étnica, tribal y sectaria. Conflictos que llevarán a la aniquilación de toda vida a menos que retorne Cristo. El levantamiento de un líder carismático religioso que engañará al mundo entero. Y la aparición de un poderoso líder en Europa. Existen demasiadas profecías del tiempo del fin para cubrir en un corto programa como este. E incluso las que hemos cubierto no fueron cubiertas detalladamente. Si quisiera saber más acerca de las profecías del tiempo del fin, visítenos en elmundodemañana.org, donde podrá leer o bajar nuestro informativo folleto, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Este folleto destaca 14 profecías del tiempo del fin en detalle y provee un enmarque fundamental para entender las profecías de los tiempos que se aproximan. Estas profecías son seguras y van a empezar a tomar lugar y van a afectar su vida sin importar dónde viva. La humanidad se dirige hacia una crisis que se tornará fuera de control. Y solamente el retorno de Jesucristo nos salvará de nuestra propia locura. Y Él comenzará una nueva era para la humanidad que nosotros llamamos el mundo de mañana. Asegúrese de regresar para aprender más acerca de aquel mundo que se aproxima. Hasta la próxima. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.